Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Tenemos una noticia que ha sacudido un poco las redes y créanme, es del tipo de noticia que no se pueden perder. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de Kerem Bürsin y unas declaraciones que ha hecho recientemente que, como dice el título, han causado un verdadero escándalo. Si han leído bien, siempre coquetea. ¿Será cierto? ¿Qué ha dicho exactamente? ¿Cómo ha reaccionado el público y la prensa turca? Prepárense porque vamos a desgranar todo esto, a analizar las implicaciones y a ver si podemos entender un poco mejor lo que está pasando con uno de los actores más queridos y mediáticos de Turquía. Y antes de empezar con el chismecito, que ya sé que les encanta, pero también con la información, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así de interesante y, lo más importante, no se perderán nada de lo que compartimos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Así que ya saben, un clic y ya están dentro de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Kerem Bürsin, ese nombre que evoca galanura, carisma y, seamos sinceros, un montón de suspiros, se ha visto envuelto en una polémica después de unas declaraciones que hizo en una entrevista. La frase que ha explotado en redes y en los medios turcos es, como les adelantaba, siempre coquetea. Esto, amigos míos, es un titular bastante fuerte y, como imaginan, ha generado un montón de especulaciones y, claro, escándalo. ¿A qué se refiere Kerem con esto? ¿Está hablando de sí mismo en tercera persona, como si fuera un personaje? ¿Está admitiendo una tendencia natural a ser coqueto? ¿O quizás está respondiendo a preguntas sobre su vida privada y sus relaciones, o la percepción que tiene el público de él? Las posibilidades son muchas y por eso vamos a ir paso a paso para entender el contexto. La entrevista en cuestión tuvo lugar hace poco y, como suele pasar con las figuras públicas de este calibre, cada palabra es analizada con lupa. Según los reportes y los fragmentos que se han difundido, Kerem Bürsin estaba hablando sobre su personalidad, sobre cómo se relaciona con la gente y posiblemente sobre la imagen que proyecta. Cuando le preguntaron sobre si era una persona coqueta, su respuesta, o al menos la interpretación que se le ha dado, fue esa frase contundente: siempre coqueteo. Imaginen la reacción. Para empezar, Kerem Bürsin es conocido por ser un hombre encantador. En las pantallas sus personajes suelen ser románticos, seductores, y en la vida real, su carisma es innegable. Muchas fans lo ven como el hombre perfecto, el galán ideal. Entonces, que él mismo admita esta cualidad, o que se le atribuya, pues abre la puerta a muchas interpretaciones. Una de las primeras reacciones fue, sin duda, de sorpresa y, para algunos, de confirmación de lo que ya sospechaban. Para otros, fue una declaración bastante audaz y sincera. ¿Qué significa realmente coquetear en este contexto? Coquetear puede tener muchas connotaciones. Puede ser simplemente ser amable, tener un trato cordial, una forma de conectar con las personas, de ser un poco juguetón en la conversación. O por otro lado, puede implicar una intención romántica o sexual más directa. Dado que se trata de Kerem Bürsin y considerando su estatus de estrella de telenovelas y películas, la prensa y el público tienden a inclinar la balanza hacia la segunda interpretación, la más jugosa y escandalosa. El tema de la vida privada de las celebridades es siempre un campo minado. Y cuando hablamos de Turquía, un país con una fuerte carga cultural y social, las opiniones sobre las relaciones y el comportamiento público pueden ser especialmente divididas. Kerem Bürsin, al ser una figura pública tan visible, está constantemente bajo el escrutinio. Sus relaciones pasadas, sus amistades, incluso la forma en que interactúa con sus fans, todo es motivo de noticia. Y esta declaración sobre siempre coquetear, se presta perfectamente para alimentar los titulares y las especulaciones sobre su vida sentimental. Podríamos pensar que esta declaración es simplemente una forma de Kerem de ser honesto y directo sobre su personalidad. Tal vez él se ve a sí mismo como alguien que naturalmente atrae a la gente, que disfruta de la interacción social y que no tiene miedo de mostrar su lado encantador. Es posible que para él coquetear sea simplemente una forma de ser sociable, de hacer sentir bien a las personas con las que interactúa. Pero como decíamos, en el mundo del espectáculo, las palabras tienen un peso específico, y los medios saben cómo hacerlas resonar. El escándalo.
que se menciona en el título no es necesariamente un escándalo en el sentido de algo ilegal o moralmente reprobable en sí mismo, sino más bien un revuelo mediático, una noticia que genera mucha atención, debate y sobre todo, clics. En la era de las redes sociales, una declaración así puede viralizarse en cuestión de minutos. Los fans se dividen entre los que lo defienden, los que lo critican, los que están fascinados y los que simplemente quieren saber más. Vamos a analizar las posibles implicaciones de esta declaración. Primero, para su imagen pública. ¿Podría esto afectar la forma en que sus fans lo ven? Para algunos puede aumentar su atractivo confirmando su aura de seductor. Para otros podría generar cierta incomodidad si interpretan que su coqueteo es irresponsable o que falta el respeto a posibles parejas o a su propia imagen. En el contexto de la televisión turca, donde los actores a menudo deben mantener una imagen relativamente conservadora para atraer a un público amplio, una declaración así podría ser vista como un riesgo. Segundo, para su vida profesional. ¿Podría esto influir en los roles que le ofrecen o en los contratos que firma? Es poco probable que un actor de su calibre sea despedido o pierda oportunidades por una declaración así, a menos que vaya acompañada de acciones concretas que generen controversia. Sin embargo, sí podría influir en la percepción de los productores y directores sobre su versatilidad o sobre el tipo de público al que atrae. Tercero, y quizás lo más interesante para nosotros como espectadores, es cómo esto alimenta el mito de Kerem Bürsin. Él es un ídolo para muchos. Su vida personal, sus relaciones, sus dichos, todo forma parte de la narrativa que rodea a la estrella. Esta declaración añade una capa más a esa narrativa, alimentando la especulación y el interés. Es importante también considerar el contexto en el que hizo la declaración. ¿Estaba siendo irónico? ¿Estaba bromeando? Fue una respuesta a una pregunta capciosa. A menudo en las entrevistas, las preguntas pueden ser diseñadas para provocar una reacción. Y los entrevistadores, con la mejor intención de obtener un titular jugoso, pueden editar o interpretar las respuestas de una manera que maximice el impacto. Por eso es crucial intentar buscar la entrevista completa o los testimonios más cercanos para tener una imagen más fiel de lo que realmente dijo y cómo lo dijo. Pero incluso si fue una broma o una respuesta sacada de contexto, el hecho es que el titular ya está ahí, y el escándalo ya se ha generado. Y en el mundo del entretenimiento a veces, la percepción es más poderosa que la realidad. La prensa y los fans ya han comenzado a debatir. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Kerem Bürsin y su supuesta tendencia a coquetear han estado activos. Los foros de fans, las páginas de noticias de entretenimiento turcas, todos están comentando. Podemos imaginar algunos de los comentarios que se están haciendo. Por un lado, habrá quienes digan algo como lo sabía. Siempre supe que Kerem tenía ese no sé qué, esa chispa que atrae a todas. Otros quizás dirán, qué decepción. Pensé que era más serio. Y por supuesto, no faltarán los que defiendan, él solo es amable y carismático, no hay nada malo en eso. Lo sacan de quicio. Es interesante ver cómo se compara esto con otras celebridades. En Hollywood, por ejemplo, hay actores y actrices que han construido carreras enteras sobre la base de su carisma y su imagen seductora, y nadie los tacha de escandalosos por ello. Sin embargo, en otras culturas y particularmente en Turquía, donde la imagen pública de las estrellas a menudo se cuida con más celo, una declaración así puede tener un impacto diferente. Podría ser también una estrategia de Kerem para mantenerse en el candelero. En el mundo del entretenimiento, la controversia, bien manejada, puede ser una herramienta para mantener a una figura pública relevante. Si bien no estoy sugiriendo que haya planeado este escándalo, sí es cierto que las declaraciones que generan debate a menudo contribuyen a que el público siga hablando de una persona. Otro aspecto a considerar es la presión constante a la que están sometidos los actores. Constantemente se les pregunta sobre su vida amorosa, sus relaciones, sus supuestas infidelidades o romances. Es agotador vivir bajo esa lupa. Quizás en un momento de hartazgo o de sinceridad, Kerem simplemente dijo lo que pensaba, sin medir del todo el impacto que tendría. Además, es importante diferenciar entre coquetear y ser infiel o tener una mala intención. Coquetear, como dijimos, puede ser un acto social inofensivo. Si Kerem se refiere a que tiene una forma de interactuar con las personas que resulta encantadora y atractiva, pues bien por él. El problema surge cuando se le da una connotación negativa o se le asocia con comportamientos reprochables.
Para entenderlo mejor, pensemos en otros actores turcos que han estado en situaciones similares. Las relaciones sentimentales de las estrellas turcas son un tema recurrente en los medios. A menudo se rumorean romances, se habla de rupturas, y las vidas privadas de los actores están tan expuestas como sus carreras profesionales. En este contexto, una declaración sobre siempre coquetear entra de lleno en la dinámica de la prensa del corazón turca. ¿Y qué hay de las fans? Para sus seguidoras más acérrimas, esta declaración podría ser vista como una confirmación de su atractivo y de su personalidad encantadora. Podrían interpretarlo como una señal de que Kerem es un hombre apasionado y vivaz, algo que puede ser muy atractivo. Por otro lado, para aquellas que tienen expectativas más románticas y exclusivas, podría ser un motivo de cierta inquietud. En resumen, la declaración de Kerem Bürsin de que siempre coquetea ha generado un revuelo considerable en Turquía. El titular, potente y directo, ha provocado debates y especulaciones sobre su personalidad, su vida amorosa y su imagen pública. Si bien la interpretación de coquetear puede variar, la prensa y el público tienden a darle un significado más allá de la simple amabilidad. Este incidente pone de manifiesto la intensa atención mediática que rodea a las celebridades turcas y la forma en que sus palabras, incluso las que parecen inocuas, pueden convertirse en tema de escándalo. Lo que es seguro es que Kerem Bürsin sigue siendo una figura fascinante y que su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, mantiene al público en vilo. Este escándalo más bien habla de la continua popularidad y del interés que genera este actor. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy sobre el intrigante caso de Kerem Bürsin y su supuesta tendencia a siempre coquetear. Ha sido un viaje a través de las declaraciones, las interpretaciones y, por supuesto, el inevitable revuelo mediático que genera una figura de su calibre. Hemos visto cómo una simple frase puede desatar un sinfín de comentarios y especulaciones, y cómo la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades es cada vez más difusa. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí hacerlo. Me encanta poder compartir con ustedes estas noticias y los análisis que surgen a su alrededor. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final. Su tiempo y su atención significan muchísimo para mí y para el canal. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta declaración de Kerem Bürsin? ¿Creen que se le está dando demasiada importancia o que es un tema relevante? ¿Qué opinan sobre la forma en que la prensa turca maneja estas noticias? Por favor, no duden en dejar sus opiniones, sus comentarios y cualquier otra reflexión que tengan en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin o simplemente les interese el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Estamos creando una comunidad increíble y me encantaría que fueran parte de ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando del mejor contenido. Chao.